Vamos a leer Romanos 2, versículos 5 al 11. Y por favor que nos pongamos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Romanos 2, 5 al 11. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí, continuando donde habíamos dejado. 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Este texto se encuentra en la sección de esta epístola en la que Pablo está hablando de la pecaminosidad humana y de la condición del ser humano en la presencia del Dios Santo. Es difícil que entendamos el pecado así como Dios entiende el pecado, que veamos nuestro pecado así como Dios ve el pecado. Y Pablo aquí hablando al judío que tenía la tendencia de estar lleno de su propia justicia, lo reprende y le dice que por su corazón duro y no arrepentido, que estaba atesorando más castigo para él en el día del juicio. Obviamente está hablando al judío que no estaba en Cristo, al judío que no tenía fe salvadora en la obra de Dios. Pero Pablo luego continúa su explicación del camino de la salvación aquí y de cómo es la salvación de Dios por medio de hablar de dos destinos, dos lugares. Y solo habla de dos lugares, no habla de tres lugares aquí. Habla del, podemos resumirlo así, del cielo y del infierno. Hablando de esos lugares y del reino de Dios y del lago de fuego, bajo los términos, pues utiliza las palabras vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. Todo eso es la misma cosa. Y por el otro lado, por medio de hablar de ira y enojo y tribulación y angustia, y todo eso habla de cómo los que mueren en sus pecados sufrirán el castigo eterno. Hay dos lugares y solo dos lugares. No hay ninguna mención del purgatorio aquí en este texto, ni en ninguna parte de la palabra de Dios. Todos por toda la eternidad estarán en uno de estos dos lugares, o el reino de Dios o el lago
de fuego. Dentro de quizás 100 años, por allí, todos los que estamos aquí en este lugar, ya no vamos a estar en este lugar. Vamos a estar en uno de esos dos lugares. Y Pablo aquí nos está advirtiendo, nos está amonestando, nos está exhortando a que busquemos la gloria y la honra y la inmortalidad de la vida eterna, la perseverancia en bien hacer, la salvación eterna de Dios, para que no suframos lo que llama la ira y el enojo y la tribulación y la angustia. Hay un Dios vivo. Y ese Dios vivo es el creador del universo. Y Él es el que hizo al hombre en su imagen. Y el hombre ha pecado contra Él. Ha infringido su ley. Y merece su ira. Si crees que eso no es justo, no importa lo que tú crees. Porque Dios dice que es justo. Y Dios es justo. Y tu opinión acerca de lo que es justo y no es justo realmente no vale cuando Dios dice lo contrario. Dios dice que si has pecado contra Él, mereces su ira eterna. Pero Pablo habla de esto aquí no porque le guste hablar de la ira de Dios, no porque le dé felicidad hablar de cómo los impíos sufrirán por toda la eternidad. Más bien habla de esto aquí a fin de exponer la gracia salvadora de Dios, para que los judíos no fueran a ese lugar, para que tú no vayas al infierno. La muerte del impío no le agrada a Dios. Dios quiere que seas salvo. Eso es el corazón de Dios, es la intención de Dios en cuanto a su voluntad revelada de precepto aquí. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Por eso habla del arrepentimiento en el versículo 4. Pablo quiere que los judíos se arrepientan. Dios quiere que nosotros nos arrepintamos para evitar la condenación eterna. Entonces, gloria eterna y condenación eterna, dos lugares. Y Pablo dice algo más aquí en este texto. Dice que el lugar a que vamos a ir es determinado por la manera en la que habíamos vivido nuestras vidas aquí en este mundo. Cómo vives determinará tu destino eterno. Lo voy a repetir de nuevo, porque creo que a veces, por mantener y creer en la doctrina de la justificación por gracia, por medio de la fe, los que son cristianos y leen textos como este, no comprenden bien la gravedad de lo que está diciendo, ni cómo esto tiene que ver con la verdadera salvación de Dios en armonía con la doctrina de la justificación por la gracia. Pablo y Dios por medio de Pablo aquí está diciendo que si vamos a la gloria eterna o a la condenación eterna, que el lugar a donde vamos a ir será determinado por la manera en la que habíamos vivido nuestras vidas en términos prácticos de nuestras obras aquí y ahora en este planeta que se llama la Tierra.
No es que aceptemos a Cristo y luego no importa cómo vivimos nuestras vidas. Cómo vivimos nuestras vidas lo dice todo en cuanto a si realmente hemos recibido Cristo o no en verdad. Y por lo tanto, cómo vivimos tiene todo que ver con la vida eterna y la condenación eterna. ¿Y qué dice Pablo aquí? Versículo 11, no hay acepción de personas para con Dios. Los que pecan contra Dios serán castigados por sus pecados. Eso es su punto. No está negando la elección soberana de Dios, no está negando que a Jacob amé y Esaú aborrecí, no está negando que Dios había escogido la nación de Israel bajo el antiguo pacto, no está negando que Dios escoge su pueblo que consiste de la iglesia en el nuevo pacto. De hecho, la doctrina aquí de que Pablo está hablando no es la elección soberana de Dios. Para entender esa doctrina tenemos que ir al capítulo 9 de Romanos. Y digo eso porque hay muchos que utilizan este texto como para negar la doctrina de la elección. Pero cuando dice aquí no hay acepción de personas para con Dios, no está diciendo que Dios no sea soberano en la salvación. Más bien lo que está diciendo es que Dios juzgará a todos los hombres conforme al mismo estándar. Y su estándar es su santa ley. Entonces, si hay una persona muy humilde con pocos recursos en este mundo que peca contra Dios y es impío, el impío será castigado por su maldad. Y si hay un hombre rico con muchos recursos y muchas cosas en este mundo y él también peca contra Dios y es impío, él también será castigado en la misma manera en que el pobre será castigado, porque no hay acepción de personas para con Dios. Literalmente en el texto griego dice que Dios no recibe la cara de nadie. El término acepción de personas literalmente quiere decir eso, recibir la cara de una persona. Dios al ver tu cara no va a decir, esa es una persona importante, mejor no juzgarlo conforme al estándar de mi justicia perfecta. Dios va a juzgarlos a todos igual, al mismo estándar. Dice en el versículo 6 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que el estándar por el cual Dios juzgará a cada uno es... Ahora algunos, por la indoctrinación que han tenido, como buenos cristianos, van a decir, conforme así están en Cristo o no. Pero eso no es lo que dice el texto. No niego que eso sea verdad, pero eso no es lo que dice el texto. Y debemos dejar que la palabra de Dios hable con la autoridad de Dios. Dice que el estándar por el cual Dios te juzgará y me juzgará en el día del juicio es nuestras obras, nuestras acciones, lo que hacemos en este mundo y las palabras que hablamos. De cierto te digo, que dice el Señor Jesucristo, que tendremos que rendir cuentas por toda palabra ociosa que hemos hablado. Y eso no habla solamente de decir tener fe en nuestros corazones. Eso habla realmente de ser juzgados conforme a las palabras que salen de nuestras bocas, porque esas palabras son la manifestación de lo que está en nuestro corazón. Entonces, acciones y palabras serán juzgados, y eso es el estándar del día del juicio. Pero no solo eso, sino también
los motivos de nuestros corazones. Versículo 16 de Romanos 2. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces, acciones, palabras, secretos, motivos, pensamientos ocultos en nuestras mentes, seremos juzgados por todas esas cosas en el día del juicio. Entonces, cuando dice aquí en Romanos 2:6 que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, no solo se refiere a las obras de comisión que hacemos. Es decir, no solo se refiere a las acciones físicas que hacemos con nuestros cuerpos y nuestras manos y nuestros pies. Se refiere también a las obras de omisión que pudiéramos haber hecho que no hicimos. Se basa también en nuestras palabras, se basa también en nuestros pensamientos, se basa también en los motivos más escondidos e íntimos de nuestros corazones. O sea, no solo por la obra externa que hacemos, sino también por el motivo que tuvimos al hacer esa obra. Y eso es lo que Pablo quiere decir cuando dice que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras. Y el cristiano no es exento de esto. Cuando Pablo dice que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras, quiere decir impíos y cristianos, los que son hijos del diablo y también los que son hijos de Dios. Cada uno será juzgado. Entonces el estándar del juicio aquí es las obras. Los recipientes de este juicio es toda carne, toda la humanidad, salvo y no salvo. Sean judíos o gentiles. Y por eso dice lo que dice en el versículo 11. No hay excepción de personas, porque el judío creía que había excepción de personas con Dios. Que el hecho de que era judío, que iba a ser aceptado en el juicio. Él dice, no. El judío recibirá la misma condenación si es impío. La circuncisión física en la carne no le va a salvar. Su conocimiento bíblico no le va a salvar. Su religiosidad no le va a salvar. Y su juicio será conforme a sus obras, y también la severidad del juicio será conforme a la luz y el entendimiento que cada uno había recibido por Dios en virtud de la revelación general, de la creación y la conciencia, y también de la revelación especial de las Escrituras. Vamos a profundizar en eso luego si Dios quiere. Pero ahora mi punto es esto. Todos serán juzgados, y todos serán juzgados conforme a sus obras, y por consiguiente Pablo aplica esto a cada uno de nosotros personalmente al decir que los que perseveran en bien hacer, buscando gloria y honra e inmortalidad, esas personas recibirán vida eterna. Y las personas que practican lo que dice aquí, que son contenciosas y no obedecen la verdad de Dios, irán a la condenación eterna. Ahora, sabemos lo que estamos pensando, que eso suena legalista, que eso no armoniza con lo que dice luego en el mismo libro de Romanos.
¿Cómo es que seremos, que entraremos al cielo si perseveramos en buenas obras, en bien hacer? Eso es el problema. Entendemos que los que practican la maldad van al infierno porque son juzgados por sus obras, condenados por sus obras son malas y el hombre dejado a sí mismo, aparte de la gracia de Dios revelada en Cristo, es su único destino. Pero el problema aquí es la frase vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Eso es lo que causa la tensión teológica aquí en el texto para nosotros. Es interesante leer los comentarios sobre este texto y lo que dicen, porque muchos dicen, bueno, el texto realmente no quiere decir lo que dice. Es que nadie recibirá vida eterna si persevera en bien hacer. Solo recibirá vida eterna si confía en Cristo. Y por lo tanto, no puede ser que Pablo realmente quiera decir lo que dice aquí. Está hablando teóricamente o hipotéticamente. No está hablando de lo que realmente pasa. Pero cuando yo leo este texto, yo no leo de algo teórico. No leo acerca de lo que podría ser posible si fuera posible. Leo acerca de personas que realmente reciben vida eterna por perseverar en bien hacer. Pero no es salvación por obras. En cuanto a la justificación, no podemos ser justificados por las obras. No podemos recibir el perdón de nuestros pecados y la justicia de Cristo que resulta en la gloria eterna basado en nuestras obras. Y lo sabemos. Entonces, ¿cómo armonizamos este texto con el resto del libro de Romanos? Si Dios quiere, vamos a pasar no solo este mensaje, sino también un mensaje más en este texto. Porque es esencial que comprendamos bien este texto a fin de entender la estructura del libro de Romanos y de la doctrina de la salvación que se enseña en el libro de Romanos. En primer lugar, quiero decir algo aquí. Pablo no era tonto. Pablo era uno de los genios más grandes que había caminado sobre la faz de la tierra. Su inteligencia era enorme. Además, era apóstol del Señor Jesucristo. Y la doctrina que enseñaba era doctrina verdadera. Además, sus palabras aquí son inspiradas por Dios el Espíritu Santo de tal manera que sean totalmente inerrantes. No pueden errar. Así que Pablo no está contradiciendo aquí lo que dice luego en el libro de Romanos cuando expone tan gloriosamente la doctrina de la justificación por fe por medio de la gracia de Dios. Entonces, lo que sea que Pablo esté diciendo aquí, sabemos, es segurísimo que no está negando lo que dice luego en cuanto a la salvación por la gracia y no por las obras. Entonces podemos tachar una interpretación legalista de este texto. No es posible. Pero entendiendo esto, tenemos que preguntarnos, ¿qué está diciendo entonces? De hecho, esto no es el único texto que habla así en la palabra de Dios. Porque cuando Pablo dice en el versículo 6, lo que dice, está citando Salmo 62:12.
O sea, Pablo ni inventó lo que dice aquí. Él mismo está citando la escritura del Antiguo Testamento. Y ese versículo dice: tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y Pablo está diciendo aquí que la manera en la que uno es salvo bajo el nuevo pacto es igual a la manera en la que uno era pues juzgado y salvado y todo lo demás bajo el antiguo pacto. El estándar de juicio siempre ha sido igual. El camino de salvación siempre ha sido igual. Nada ha cambiado. No puedes decir, bueno, Pablo está citando el Antiguo Testamento y ellos eran salvos por la ley. Pero eso no aplica al gentío, al creyente en el nuevo pacto, porque eso no sería correcto. Pablo dice luego en Romanos 4 que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, como justicia. Y eso habla de Génesis 15. Y Abraham vivía antes del nuevo pacto, antes de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Sin embargo, él fue justificado por la fe y no por las obras, y recibió la señal de la circuncisión solo después de haber confiado en Dios para salvación. Pero uno puede decir, bueno, eso es antes del pacto mosaico, no dentro del pacto mosaico. Y por lo tanto, pues, la esquema de la salvación cambió bajo el pacto mosaico. Y Pablo aquí en Romanos 12 está refiriendo solo a la dispensación del pacto mosaico. Pero Pablo refuta eso también en Romanos 4. Porque en Romanos 4, después de dar el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la gracia, por medio de la fe, cita el ejemplo de David en el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. No basado en sus obras, no como recompensa a sus obras. No es que sus obras tuvieran algún mérito delante de Dios. Es sin obras, es justicia legal imputada gloriosamente en virtud de la propiciación. Como dice en 3:25. Luego dice aquí en 4:7, cita Salmo 32, que es el testimonio de David, que dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Tiene pecado, pero el Señor no le inculpa de pecado. Eso es la justificación por la gracia. Y David vivía ¿cuándo? Bajo la administración mosaica específicamente. Así que la salvación era igual bajo el pacto mosaico de lo que era en el libro de Génesis, en Génesis 15. Entonces, Pablo cree firmemente en la salvación por la gracia. Sin embargo, el Salmo dice, y Pablo dice, que Dios juzgará a cada uno conforme a su obra, pero eso no es el único texto en la Escritura que hable del juicio conforme a nuestras obras. Voy a leer varios textos aquí. No tendrán tiempo para ir a estos textos en su Biblia, solo quiero citarlos. Job 34:11. Porque Él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Isaías 3:10-11. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Luego Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eclesiastés
13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra al juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dices, pues eso es el Antiguo Testamento. Sí, es cierto. Ahora el Nuevo Testamento, Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 20, versos 11 al 12 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio de 2 Corintios 5:10 es el mismo juicio de Apocalipsis 20 y de todos los otros textos bíblicos que hablan del juicio final. En el contexto de 2 Corintios 5, Pablo no solo está hablando a los creyentes, sí les está hablando, pero también él tiene allí, dentro de la categoría de las personas que estarán delante del tribunal de Cristo para ser juzgados, todos los impíos que no creen en el Evangelio. Y eso es evidente por el contexto del capítulo, porque él habla de cómo hemos sido confiados con el ministerio de reconciliación para rogar con el mundo perdido que se reconcilie con Dios. Y dice después de lo que dice en el versículo 10, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres a arrepentirse y creer en el Evangelio, porque si no lo hacen se perderán. ¿Se perderán cuándo? En el juicio del tribunal de Cristo. Así que no está hablando de diferentes juicios conforme a diferentes estándares. Está hablando del mismo juicio que será hecho conforme a las obras de cada uno. El juicio del gran trono blanco es el juicio del tribunal de Cristo. ¿Quién es aquel que está sentado en el trono? Es el Cordero. Entonces, básicamente, el resumen de todos estos textos es: si practicas lo bueno, irás al cielo. Y si practicas lo malo, irás al infierno. Y eso es lo que Pablo simplemente está enseñando, la misma verdad que se enseña en todos esos textos bíblicos cuando dice esto en Romanos 2. Y la pregunta es, ¿cómo podemos entender Romanos 2, 5 al 11 y luego el contexto que sigue y todos estos textos que hablan del juicio final a la luz de la enseñanza de Pablo y de toda la Biblia sobre la salvación por la gracia? Si la salvación es por la gracia, ¿cómo armonizamos esa verdad con lo que dice aquí en este texto? De tal manera que no negamos ni una de esas verdades, pero que a la vez podamos creer en las dos verdades a la vez sin contradicción alguna. Porque es evidente que no había contradicción en la mente de Pablo. El libro que más expone la salvación por la gracia, Romanos, es el libro que habla con este tipo de terminología. Bueno, en primer lugar, tenemos que definir lo que Pablo no está
diciendo. Y al entender esto, podemos rechazar las malas interpretaciones de este texto. Yo tengo 3 cosas que Pablo no está diciendo aquí en este texto. Primero, Pablo no está diciendo que la salvación tiene su fuente o su origen en las obras en vez de la gracia. La fuente y el origen de la salvación es la pura gracia soberana de Dios, a diferencia de las obras y contrastada bíblicamente con las obras como cosas que no se pueden reconciliar. Y voy a dar algunas ilustraciones aquí a fin de demostrar que eso es lo que Pablo no está diciendo. Y estos ejemplos vienen directamente del libro de Romanos mismo. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Así que, ¿cuál es la fuente de la justificación? La gracia de Dios. ¿Y cuál es el origen de la gracia de Dios? Creo que alguien lo dijo. Dios mismo es el origen de la gracia de Dios. Romanos 11, 5 al 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la justificación y la salvación del remanente fiel de judíos en la carne, que son judíos por nacionalidad, por genealogía física, la salvación de ese remanente de judíos es en virtud de haber sido justificados por la gracia de Dios, y que esa gracia que los justificó tiene su fuente y su origen en la elección soberana de Dios en la eternidad pasada, que se hizo conforme al propósito eterno que Dios propuso en sí mismo, y no conforme a nada de lo que ellos iban a hacer. Antes de que los gemelos nacieran, antes de hacer bueno o malo, Dios escogió uno y rechazó al otro, para que sea por gracia. Y según Pablo, la negación de que Dios y solo Dios es la fuente y el origen de la gracia de la justificación, la negación de esa verdad resulta en la negación de la enseñanza que Pablo expone en el libro de Romanos de la salvación por la gracia. Así que, cuando dice que seremos juzgados conforme a nuestras obras, no puede estar diciendo que la salvación tiene su fuente o su origen en lo que el hombre hace. La segunda cosa que no está diciendo que la salvación tiene su causa meritoria en nuestras propias obras, a diferencia de la obra de Cristo. La causa meritoria, hablando de la fuente y el origen, es Dios, el Dios soberano. Hablando de la fuente del mérito que nos justifica, la causa meritoria es la obra de Cristo, la justicia de Cristo, la cruz de Cristo, la redención de Cristo, y nada de lo que nosotros hacemos. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá.
El Evangelio es las buenas noticias del Señor Jesucristo y de lo que Dios ha hecho por medio de su Hijo a fin de llevar a cabo nuestra salvación. Y es en virtud de esa obra que Dios nos da su justicia, que nos justifica y que nos hace bien legalmente delante de Él. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la gracia soberana que nos eligió, nos escogió como recipientes de la gracia de la justificación, pero esa gracia de la justificación fue comprada por la sangre de nuestro Salvador en la cruz. Luego Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hablando de la ira de Dios, del castigo eterno. Seremos salvos del infierno siendo justificados en la sangre de Cristo. La causa meritoria de la salvación es la sangre del Redentor. La tercera cosa que Pablo no está diciendo aquí, no está diciendo que la salvación es efectuada por la instrumentación de nuestras obras, a diferencia de la fe. El instrumento exclusivo de la justificación por la cual somos salvos es la fe, y solamente la fe. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hay un contraste aquí, fe y obras de la ley. La ley consiste de todos los mandamientos y toda la esencia de todo el deber moral del hombre que se resumió en la ley. Fe y obras de la ley. La justificación es por fe y no por las obras. Las obras no tienen nada que ver. Las obras no pueden contribuir a la justificación. Las obras, al ser metidas a la justificación, corrompen la fe por la cual somos justificados, de tal manera que la fe no puede ser la fe si las obras están metidas por allí como parte de la esencia de la fe. ¿Pero qué está diciendo? ¿Somos justificados por la gracia o somos justificados por la redención de Cristo o somos justificados por la fe? Pablo, o somos justificados por las obras, según Romanos 2. ¿Qué es? ¿Obras o gracia o redención de la sangre de Cristo o fe? Existe una armonía perfecta entre el hecho de que la justificación es por gracia y el hecho de que es por la redención de Cristo y el hecho de que es por la fe. Y esos tres aspectos de la justificación se complementan de tal manera para que formen el panorama de la doctrina de la justificación como se enseña por Pablo en el libro de Romanos. O sea, el origen de la justificación, de la gracia, de la justificación es la gracia soberana de Dios. Por lo tanto, somos justificados por la gracia. La causa meritoria de la justificación es la redención de Cristo. Por eso es por gracia mediante la redención. Y el instrumento exclusivo que recibe y hace que nosotros seamos hechos recipientes de la gracia de la justificación comprada por la sangre de Cristo es la fe. Entonces, es por gracia mediante Cristo
por la instrumentación de la fe. Y es por fe para que no haya jactancia, porque la esencia de la fe no es obrar y trabajar. La esencia de la fe es rendirnos y decir, yo no puedo, pero Señor, confío únicamente en ti. Entonces, para resumir, ni la fuente, ni la causa meritoria, ni la instrumentación de la justificación y de la salvación que es nuestra en virtud de la justificación es por las obras. Las obras no tienen nada que ver con ninguna de esas tres cosas. La salvación es por la gracia, por eso decimos sola gratia, como una de las 5 solas de la Reforma. Es mediante la redención de Cristo, solas Christus, y es por la instrumentación de la fe, sola fide, para que sea totalmente y solamente para la gloria de Dios, sola Deo gloria. Ahora, entendiendo lo que Pablo enseña en el libro de Romanos, en el resto del libro de Romanos, es necesario que armonicemos el texto de Romanos 2 con el resto de su enseñanza en este libro. Y esto nos lleva a la pregunta original. Si la salvación no es por las obras, ¿cómo podemos entender esto? Los que hacen lo bueno heredarán la vida eterna, los que hacen lo malo serán condenados. Hay 2 posibilidades que armonizan con la doctrina de la salvación que se enseña en Romanos. Uno, ya lo mencionamos, es decir, que Pablo en Romanos 2 está hablando teóricamente. Pero yo creo que lógicamente, si decimos eso, tenemos que decir a la vez que todos los textos bíblicos que hablan del juicio conforme a las obras también son textos teóricos. Y eso no sería una buena opción. Negar pasajes tan grandes y tan numerosos de la palabra de Dios y decir que no significan lo que dicen. Hay otra posibilidad y es por simplemente afirmar que Dios realmente da vida eterna, verdadera, real a los que realmente perseveran en bien hacer, que está hablando de personas verdaderas que realmente son salvas. Pero en este caso no son salvos porque no son salvos debido a que sus obras sean el origen o la fuente de donde fluye la gracia de la justificación o la salvación. No es que sus obras consistan de la base meritoria de su salvación. No es que sus obras sean el instrumento por el cual reciben la justificación o la salvación, sino más bien es por esto. La razón por la que los que perseveran en obediencia reciben vida eterna es porque la obediencia es la evidencia y el fruto de una vida transformada por la gracia de Dios por medio del Evangelio. Los que perseveran en bien hacer, en otras palabras, perseveran en bien hacer solamente porque el que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionará para el día de Cristo Jesús. Perseveran en bien hacer solamente porque Dios es el que empezó a obrar y trabajar en ellos primero para salvarlos por medio de su gracia, mediante la redención, por la instrumentación de la fe que Él concedió a esas personas como un don de su gracia, y por lo tanto Dios los transformó. Dios está trabajando en ellos, Dios está transformándolos, y ellos rinden una obediencia
continua del corazón a los mandatos de Dios, de tal manera que sus vidas son caracterizadas por lo que Pablo llama aquí el bien hacer, hablando del verdadero bien hacer en los ojos de Dios, porque su bien hacer procede de un corazón nuevo, transformado por el poder y la gracia del Evangelio. Entonces los que obedecen a Dios solamente porque han sido justificados. No obedecen para ser justificados. Eso es imposible. Pero hacen lo bueno y perseveran en bien hacer porque han sido justificados y regenerados y santificados y salvados y transformados y crucificados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con Cristo y levantados para estar sentados en lugares celestiales con Cristo. O sea, Pablo está hablando de la experiencia del creyente aquí que realmente conoce la gracia salvadora de Dios en verdad, y el apóstol entiende, y espero que nosotros entendamos, y espera que los recipientes de su carta a los romanos entiendan que es absolutamente imposible separar y divorciar la justificación de la regeneración. Y no siente la necesidad en esta sección de su epístola de profundizar en la doctrina de la justificación a fin de explicarlo. Solo explica los resultados de la regeneración, y no siente la necesidad de explicar la justificación aquí, porque a partir del capítulo 3 va a pasar algunos capítulos enteros explicando esa doctrina. Entonces es como si dijera: yo sé lo que van a pensar por lo que dice aquí, pero espérense, eso lo vamos a explicar luego, pero quiero enseñar algo, quiero señalar algo, quiero destacar una verdad importante primero. Y esa verdad importante es que todo lo que voy a decir después, al hablar de la justificación por fe, no niega el poder transformador de Dios que realmente cambia la vida de la persona que es salvada por la gracia. Y que si una persona no ha sido transformada por la gracia a fin de no solo ser imputado con la justicia, sino también para realmente ser hecho santo en su experiencia, entonces esa persona no ha recibido la gracia de la justificación. Porque los que son justificados siempre serán santificados. Y tengo 6 razones por las que digo que Pablo aquí, que esta es la interpretación correcta de este texto y que no está hablando de algo teórico. 6 razones por las que está hablando de personas verdaderas que reciben vida eterna por perseverar en bien hacer. Porque en primer lugar es evidente, una de las reglas de la interpretación bíblica es que normalmente el sentido obvio del texto es el significado correcto. Dios nos dio su palabra para que la entendiéramos. No para que sea tan confusa y tan complicada y tan así que jamás podemos entenderla. Entonces, el significado obvio del texto normalmente es el significado correcto. Y eso se puede comprobar con lo que los reformadores llamaron la regla de la fe.
¿Por qué lo llamaron la regla de la fe? ¿Qué es la regla de la fe? Bueno, los católicos romanos decían que la regla de la fe es la escritura junto con la tradición de los concilios autoritativos de los obispos de la Iglesia Católica Romana. Y que la tradición y la doctrina de la Católica Romana es el filtro por el cual toda doctrina bíblica que creemos tiene que pasar a fin de armonizar con la doctrina autoritativa de la Iglesia. Eso lo llamaban la regla de la fe. Los reformadores decían no. Hay un filtro, es cierto. Hay un filtro por el cual debemos pasar toda enseñanza bíblica. Y si no concuerda, no puede pasar. Y ese filtro es la misma Escritura. La Escritura interpreta la Escritura. Eso se llama la regla de la fe, porque la regla de la fe que nosotros afirmamos como creyentes se define de manera infalible en la palabra de Dios por la misma Escritura. Entonces, si la interpretación no contradice la regla de la fe, que es la misma Escritura, y si es el sentido obvio del texto, normalmente va a ser, por ser el sentido obvio, la interpretación correcta. El sentido obvio de este texto es que Pablo está hablando de personas reales que realmente perseveran en bien hacer. Eso es lo que dice. Si quisiera hablar en lenguaje figurativo teorético, habían construcciones gramaticales en el idioma griego, que era un idioma muy preciso, así como el español, a fin de comunicar ese tipo de intención, pero no lo hace. Y por lo tanto creo que debemos aceptar sus palabras tal cual como son. Él habla aquí como si sus palabras son mejor entendidas como una declaración. Algunos se pierden y algunos se salvan. La segunda razón es porque en el contexto de este pasaje, la interpretación que dice que es teorético, lo que dice que Pablo está diciendo que la vida eterna sería posible si uno pudiera perseverar en bien hacer. O sea, si uno pudiera guardar la ley de Dios perfectamente, podría ser salvo. Pero el contexto aquí de este pasaje no habla de una obediencia perfecta. Va a hablar de eso luego, por ejemplo, en Romanos 10. Y citar la ley para enseñar eso. Que la vida eterna teóricamente sería posible si uno pudiera guardar todos los mandamientos de Dios perfectamente. Pero no es el contexto aquí. El contexto aquí más bien es como dice en el versículo 4. Dice que la bondad de Dios nos debe guiar al arrepentimiento. Entonces el contexto del bien hacer de que habla aquí es un bien hacer que procede de un corazón arrepentido, de una persona que ha respondido a la benignidad de Dios revelada en las Escrituras. Y la obediencia y el bien hacer que proceden de un corazón arrepentido no son obras perfectas, no es un bien hacer perfecto, no es una obediencia intachable y perfecta, más bien es una obediencia de corazón que caracteriza la vida de la persona, pero no es una obediencia perfecta y por lo tanto es la obediencia del verdadero creyente que ha escuchado el Evangelio, que conoce el Evangelio y se ha arrepentido. Y eso es el contexto. La tercera razón es porque la manera específica en que Pablo habla de la vida eterna
no consiste solamente de la vida eterna que tenemos actualmente en nuestra posesión en esta vida, sino más bien de lo que se llama la vida eterna escatológica. Es una palabra grande que quiere decir algo que tiene que ver con las últimas cosas, las cosas finales. O sea, hay dos maneras en las que podemos hablar de la vida eterna. Y podemos hablar, eso es evidente, por medio de hacernos la pregunta, ¿cuándo recibimos la vida eterna? ¿Cuándo? ¿Tienes vida eterna? Sí. ¿Tendrás vida eterna? Sí. ¿Tendrás vida eterna en un sentido en que actualmente no tienes vida eterna? Sí. Entonces tenemos vida eterna, pero tendremos vida eterna, y hay la vida eterna de que podemos hablar como si fuera una posesión actual. Y hay la vida eterna que recibiremos luego en la glorificación de nuestros cuerpos, y la palabra de Dios usa una palabra específica para referirse a esa vida eterna escatológica que recibiremos. La palabra inmortalidad, y se encuentra aquí en nuestro pasaje. Vida eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Eres mortal? Pues si estás en Cristo vas a decir sí y no. Porque si dices que sí, te voy a preguntar, entonces, ¿por qué morirás? Solo los mortales mueren. Hemos recibido la inmortalidad, pero no hemos recibido la realización, o sea, la consumación de la inmortalidad, porque eso se refiere a la resurrección de nuestros cuerpos, a fin de ser hechos como el cuerpo de Cristo, inmortales para siempre. Y la vida eterna de que Pablo está hablando aquí es la vida eterna que consiste de la inmortalidad, de la glorificación futura de nuestros cuerpos, o sea, la vida eterna escatológica, no de la vida eterna realizada. Ahora la vida eterna escatológica es el resultado de la vida eterna realizada. Pero podemos entender esa distinción bíblicamente. El apóstol Juan, por ejemplo, en Juan 3:16, ¿qué dice? Dios dio a su Hijo para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Y Él dice en 3:36, el que tiene el Hijo tiene vida y vida eterna. Entonces tenemos vida eterna. Pero Pablo no está hablando de eso aquí, específicamente. No está separado de lo que dice, pero no se refiere particularmente a eso. Más bien se refiere a la vida eterna escatológica. Y eso se ve también por el contraste. Cuando habla de ira y enojo y tribulación y angustia, habla del castigo eterno que los que mueren en sus pecados recibirán en el futuro, no de tribulación y angustia actuales. Entonces lo que tiene en mente es el día del juicio y lo que pasará en el futuro. Y esto concuerda perfectamente con la experiencia del creyente. Porque en el día del juicio, hermano, escucharemos las palabras: bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, conforme a cómo habíamos vivido nuestras vidas. Si habíamos visitado a las ovejas de Cristo en la cárcel, o cuando estaban enfermos, o si les habíamos, como dice ahí en la parábola de las ovejas y los machos cabríos, Mateo 25. Señor, cuando
¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo? Lo que hiciste al menor de mis hermanos, me lo hiciste a mí, dice. Entra en el gozo. Y los que no lo hacen, al castigo eterno. No está enseñando salvación por obras. Lo que está enseñando es que los verdaderos hijos de Dios que son salvados son transformados por la gracia de tal manera que sus vidas son caracterizadas por obediencia a los mandamientos de Dios y por permanecer en el amor de Cristo y perseverar en el bien hacer, de tal manera de que cuando lleguen al día del juicio, sus buenas obras confirman la autenticidad de la fe que tenían en este mundo, en esta vida, cuando estaban aquí. Y por lo tanto, recibirán vida eterna. En Mateo 25 usa esa frase, vida eterna, en la misma manera en la que Pablo está utilizando aquí, como una vida eterna escatológica, de los que ya tenían la vida eterna. Entonces, recibimos la vida eterna ahorita, actualmente, al ser justificados. Pero recibiremos la herencia eterna del reino de Dios y escucharemos la declaración final de bien hecho, siervo fiel y justo, en virtud de la evidencia de la justificación que teníamos en nuestras vidas en este mundo. Y si Pablo está hablando de una vida eterna futura, específicamente eso concuerda con la experiencia del verdadero Hijo de Dios que persevera en bien hacer. O sea, armoniza perfectamente. 3 otras razones, y estas son muy rápidas. Cada uno es un texto bíblico. Por lo que dice en primer lugar en Romanos 6:22. Mas ahora, 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La vida eterna es el fin de ¿qué? La santificación. ¿Qué es la santificación? No es la justificación. La justificación es el perdón de nuestros pecados. La santificación es la liberación de nuestros pecados y la renovación de nuestro hombre interior por el poder de la gracia del Espíritu Santo de Dios, a fin de hacernos santos realmente en nuestra experiencia. Y el fruto de la santificación es la vida eterna. Y otra vez aquí vemos que Pablo está hablando de la vida eterna escatológica, ¿verdad? Y también que esa vida eterna que recibiremos en el futuro, la vida eterna consumada y realizada en el reino de Dios, es la consecuencia o el resultado de haber vivido una vida que se caracteriza por la gracia de la santificación. Y la santificación consiste, según el contexto de Romanos 6, de obediencia a Dios, de tal manera que la podemos llamar el bien hacer. Entonces, perseverando en bien hacer, el fin es la vida eterna. Y eso es precisamente lo que Pablo dice en Romanos 2. Evidentemente no tenía conflicto alguno con su doctrina de justificación y su doctrina de santificación. 4. La cuarta razón por la que está hablando de los que realmente perseveran en bien hacer se encuentra en Romanos 8, versículos 12 al 13.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando él habla de morir y vivir, ¿está hablando de morir y vivir físicamente? Bueno, los que hacen morir las obras de la carne por el Espíritu mueren físicamente de todos modos, a menos que Cristo venga antes. No puede que esté hablando de muerte física literal y vida física literal. Está hablando de muerte eterna y vida eterna. Y la muerte eterna no consiste de no ser conscientes de nosotros mismos y nuestro alrededor, consiste de separación eterna de la presencia bendita de Dios en el castigo eterno. Y la vida habla de vida y inmortalidad y gloria y honra en la presencia de Dios para siempre. O sea, concuerda perfectamente con Romanos 2. Y Pablo aquí está hablando de la santificación de nuevo, de realmente mortificar los deseos de la carne, los deseos pecaminosos de nuestra carne, los crucificamos a fin de no pecar contra Dios y andar en santidad. Y si nuestras vidas son caracterizadas por ese tipo de mortificación de la carne y de vivir en el Espíritu y andar conforme al Espíritu y sembrar el Espíritu y agradar a Dios, entonces recibiremos vida escatológica. Pero la realidad es que no podemos hacer esas cosas a menos que hayamos recibido vida eterna aquí y ahora, porque es solo por la gracia de Dios que podemos hacer morir las obras de la carne. Pero, de nuevo, hay un pasaje paralelo a Romanos 2 aquí que armoniza perfectamente con su enseñanza. Y un texto más, la sexta razón, se encuentra en el libro de Gálatas, que también fue escrito por el apóstol Pablo, y en muchos aspectos Gálatas tiene muchas ideas paralelas al libro de Romanos. Para interpretar bien Romanos tenemos que estudiar Gálatas y viceversa. Y dice en Gálatas 6, 8 al 9, e igual, de hecho el contexto de Gálatas es más fuerte, porque habían algunos que estaban negando la justificación por la fe. Sin embargo, Pablo no tiene temor de decir lo que dice aquí. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien. La misma frase específica de nuestro pasaje de Romanos 2. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Segaremos qué? Si no desmayamos. Dice en el versículo 8, vida eterna. Segaremos vida eterna si hacemos bien y perseveramos en el bien hacer sin desmayar. O sea, es igual a lo que está diciendo en Romanos. Y está hablando de realmente mortificar la carne y andar en el Espíritu, que es la experiencia de todos los verdaderos hijos de Dios que han nacido del Espíritu de Dios. Entonces, para regresar a Romanos 2 y resumir su enseñanza, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque sus obras son la evidencia o la falta de haber experimentado la gracia transformadora de Dios en la salvación, o son la evidencia de haber sido transformados por la gracia de Dios en la salvación.
Las obras son la evidencia de nuestra fe, dice Santiago 2. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Solo habla del corazón sincero del verdadero Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué quiere más que nada? ¿Ver a Cristo? ¿Agradar a Dios? ¿Estar en su presencia bendita por toda la eternidad? ¿No es cierto que se han cumplido en nuestra experiencia, en nuestros días, el dicho de nuestro Señor cuando dijo, vendrán los días en que van a anhelar ver uno de los días al Hijo del Hombre y no lo verán? Queremos ver a nuestro amado Señor. Queremos ver su gloria, queremos recibir la inmortalidad, queremos ser como Él. Los verdaderos hijos de Dios buscan gloria y honra e inmortalidad sobre todas las cosas porque buscan el rostro de Cristo. Y esas cosas son nuestras en Cristo y en virtud de estar con Él y tener comunión con Él y tener la salvación de Él. Entonces, la fuente de la salvación es la gracia y no las obras. Sin embargo, la gracia que nos salva también nos transforma para que nuestras obras sean buenas a fin de testificar de la realidad de nuestra salvación. Y la causa meritoria de nuestra salvación es la redención de Cristo y no las obras, o sea, la cruz de Cristo. Pero la misma cruz por la cual somos perdonados de nuestros pecados es la misma cruz donde nosotros morimos a la carne y a los deseos de la carne. Es la misma cruz por la que mortificamos los deseos de la carne para andar en santidad. Y el instrumento exclusivo de la justificación y la salvación de la justificación es la fe y no las obras. Pero la fe verdadera que justifica es una fe que obra por el amor y da fruto de buenas obras en nuestras vidas. Entonces, para resumirlo todo aquí, vamos a Efesios 2, 8 al 10. También fue escrito por Pablo. Pablo lo armoniza todo aquí en este texto para nosotros. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gracia soberana que nos eligió, también nos eligió para que practicáramos las buenas obras que glorifican al Dios que nos salvó por su gracia. Y por lo tanto, la falta de buenas obras es evidencia de falta de haber sido hechura de Dios, o sea, transformado por la gracia de la regeneración al ser hecho una nueva criatura. Somos salvos por gracia, pero la gracia que nos salva resulta en perseverancia en buenas obras en nuestras vidas. Entonces, para aplicarlo, en primer lugar, a los que están en Cristo, lo que Pablo está diciendo aquí, para los que estamos en Cristo, no es que nuestras obras no sean importantes. No está enseñando que podamos vivir a nuestra manera.
no está enseñando que podemos descansar en la justificación de tal manera que ya no nos preocupamos por nuestra santificación. La aplicación práctica del texto de Pablo aquí es que, hermano, hermana, cuando tú pecas contra Dios, te debes humillar, debes sentirte triste y debes temer y confesar tu pecado y confiar en la sangre de tu Salvador. Pero no está bien tolerar pecado en nuestras vidas, porque los que no perseveran en bien hacer no serán salvos. Si creemos que somos salvos, pero nuestras vidas no concuerdan con esta frase, perseverancia en bien hacer, entonces no somos salvos en verdad. Y eso nos lleva a la aplicación a los que no están en Cristo. Dios, si no estás en Cristo, te juzgará conforme a tus obras. Y el estándar de Dios es mucho más alto que tu estándar. Dios te juzgará por tus pensamientos secretos. Dios te juzgará por tus palabras. Si practicas el pecado, si perseveras no en el bien hacer, sino en la maldad, serás condenado por toda la eternidad. Y hay una sola manera en la que puedas ser salvo. Hay una sola manera en la que incluso el creyente pueda perseverar en bien hacer. Y la palabra de Dios nos enseña esa manera en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Cuando el Señor Jesucristo dijo en los versículos 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No puedes obedecer a Dios, no puedes agradar a Dios, no puedes perseverar en bien hacer de tal manera que heredes la vida eterna si no permaneces en Cristo. Solo Cristo nos puede salvar, solo Cristo nos puede dar poder para glorificar a Dios en nuestra ética como creyentes. Amén.